de renta fija en Tradition España. Creo que ya lo tenemos con nosotros. Javier, muy buenas. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Javier, como decimos, bueno, hoy protagonismo para el Banco Central Europeo, con permiso también del Banco de Inglaterra. Conoceremos esta madrugada el mensaje también del Banco Central de Japón y seguimos con la resaca también del Banco Central de Estados Unidos, de la Reserva Federal. Una semana plagada de referencias en materia de política monetaria, con todos los mensajes que tenemos sobre la mesa hoy por parte del Banco Central Europeo, con ese PEP que ya va a culminar en marzo y dando paso a un ligero aumento en 20.000 millones del APP, del programa de compras convencional, con la mirada puesta en la inflación y en esa palabra clave, flexibilidad, que destacaba Christine Lagarde. ¿Con qué te quedas? Bueno, quizás no has hecho mención, pero para mí el problema de fondo sigue siendo el problema del crecimiento, ¿no? Es lo que de una forma o de otra está provocando que toda esta situación siga sin hacer grandes movimientos. Es cierto que la flexibilidad es la que va a marcar en momentos determinados el cambio de ritmo que necesita, por otro lado, los mercados, ¿no? Y fundamentalmente el sector financiero. Pero ahora mismo es una situación muy complicada dada la inestabilidad crítica, sobre todo en el apartado del parón económico que estamos volviendo a ver por el entorno de la vacuna COVID y sobre todo, bueno, pues ver en los próximos meses cómo van a ir quedando la morosidad de las empresas que hasta hoy han ido financiando esta situación tan crítica. Yo creo que el Banco Central Europeo lo que está es necesitado de buenos datos de crecimiento, que lo que esperamos hace unos meses eran bastante positivos y ahora ha cambiado totalmente el sesgo con datos peligrosos. No así la Fed, sin embargo, teniendo un dato de PIB real bastante también en una sólida caída, sin embargo ha optado en otra dirección o en otra dimensión. Considera que hay que tener en cuenta que la economía americana ahora mismo está mucho menos mermada que la europea en cuanto a lo que es crecimiento como tal, aunque tampoco sus datos ahora mismo sean eminentemente brillantes. Aunque si vemos estos días los movimientos que ha habido en la renta variable, es evidente que las compañías norteamericanas gozan de una solidez tremenda. Hacías referencia, Javier, precisamente a esos datos de crecimiento de los que está necesitado el Banco Central Europeo y precisamente apuntando a esos datos, bueno, una previsión de crecimiento del 4,2% para 2022 para el PIB es un descenso y también del 2,9% para 2023, que eso sí que se supondría un aumento respecto a las previsiones anteriores. Mientras tanto, sobre este escenario, después de toda esta resaca, podríamos decir, de bancos centrales, estamos viendo cómo los rendimientos de los bonos europeos hoy presentan subidas, 3,8% para la rentabilidad del bono alemán a 10 años, 10%, un 10,9% ahora mismo para el bono español a 10 años. ¿Cómo enmarcaríamos la reacción que estamos viendo hoy en los bonos europeos con toda esta cascada de referencias? Pues mira, yo he sacado durante el día de hoy, tengo delante de mí el cuadro de la evolución de la curva europea en todos sus grandes, llamemos, tramos, el 2, 5, 10 y 30 años de los países relevantes, tanto core como los países non-core, España, Italia, Francia y Alemania. Y para hacerte una idea, en los movimientos que se han producido, si tenemos como referencia fundamentalmente el bono alemán, el 10 años alemán a las 9 de la mañana de hoy estaba con una rentabilidad del menos 0,36,5. El bono alemán a las 3 menos 4 de la tarde estaba ya con una rentabilidad del 0,32,5, es decir, había recogido 4 puntos básicos. Y en el momento actual está al menos 0,35, lo que quiere decir que todo está volviendo prácticamente al movimiento o a la situación de los tipos que había esta misma mañana.
Si nos vamos directamente a los periféricos y en particular al español, esta mañana estaba al 0,34,5 en el arranque el bono 10 años, llegó a subir hasta niveles del 138,5, 0,39 y ahora está al 0,382, lo que quiere decir, insisto, tanto en el entorno del core, de la referencia fundamental europea, que es el bono alemán, y la referencia periférica, que podría ser, en este caso, hemos tomado esa referencia para el bono español, prácticamente es como si no hubiera pasado nada. Desde luego, prácticamente como si no hubiera pasado nada. Estamos viendo una reacción, no sé si calificarla de insulsa, pero bastante calmada ante todas las referencias que tenemos. Javier, ¿dirías que de alguna forma la actitud que ha mostrado hoy Christine Lagarde era previsible y estaba ya descontada? Con algunas de las palabras que podemos destacar del discurso, de nuevo reafirmando el mandato del Banco Central Europeo, hablando de evitar la fragmentación del mercado, de esa flexibilización, podríamos decir de alguna forma que ha asentado las bases de la filosofía que va a seguir manteniendo para el año 2022. Sí, es la transmisión de tranquilidad por encima de todo lo que está buscando el Banco Central Europeo. Es evidente que las necesidades de cada uno de los tesoros públicos europeos van a seguir siendo muy altas. Hay que tratar de cubrir al menos ese primer trimestre. Bueno, también ese primer trimestre va a ser el que marque, como comentábamos hace un momentito, el tema de la morosidad que se puede dar en algunas empresas y sobre todo si el crecimiento sigue en un movimiento contrario a la tendencia natural de subir, podría generar pues quiebras en algunas compañías y por lo tanto al final los avales que se han repartido en toda Europa, no solamente en particular el Instituto de Crédito Español, el Instituto de Crédito Oficial Español, etcétera, estamos viendo que todavía hay bastante riesgo y el Banco Central Europeo lo que quiere es consolidar esa defensa y esa situación posible que puede darse. La flexibilidad bueno, él sigue alimentando claramente a través de los distintos programas, los TLTROs, etcétera, etcétera, de liquidez al sistema financiero para que la economía no se vacíe o se pare en un momento determinado. Yo creo que en consecuencia, es una buena medida la que se está tomando. Aunque no clarifiquen nada el futuro de los mercados, vamos a seguir viendo una financiación barata en el ámbito europeo. Vemos que el mercado americano, a pesar de los movimientos que se pueden producir de subida de tipos para el año próximo, prácticamente tampoco han sufrido ningún movimiento especial o en particular. Y lo que sí que tengo muy claro es que cuando en Europa empiecen a desaparecer todos los programas de compras, etcétera, etcétera, viviremos una situación de movimientos de tipo muy rápidos que se van a producir de forma explosiva, es evidente. Decías... Seguimos con la inflación y después de ver al anterior tertuliano, Javier, también comentaba de los precios, el futuro que estamos viendo en la energía y sigue siendo tremendo. Es decir, todo esto lo único que hace es generar pues eso, más tensión en la inflación, más presión hacia los bancos centrales para moderar esa inflación. Esa inflación ha venido a quedarse, eso está claro, y se quedará durante mucho tiempo y en los próximos meses probablemente lo que veamos sean ajustes de la inflación precisamente por el efecto de las altas subidas que ha tenido durante este año. Pero las subidas de tipo, cuando se produzcan en Europa, van a ser mucho más rápidas de lo que pensamos, porque en el momento que el Banco Central Europeo aleje el programa de compras, esto va a ser a tope en cuanto a la actividad por parte de los tesoros en cuanto a la financiación. Van a tratar de financiarse lo antes posible para no verse abocados a pagar tipos de interés más altos y viceversa por parte de los compradores.
Javier, como mencionabas, es tranquilidad lo que ha intentado de alguna forma trasladar Christine Lagarde, pero ¿hasta qué punto tranquiliza al mercado cuando mantiene una inflación transitoria? Pero ya hemos visto que transitoria, cuando habla de transitoria no está hablando de un marco de 6 meses, está hablando hasta del marco de un año. Sí, la verdad es que es un hándicap, pero volviendo a la frase con la que inicié, ahora mismo es mucho más relevante levantar la economía y crecer que controlar la inflación, aunque sea antagónico una cosa y la otra, pero hoy por hoy es más relevante en una sociedad como la europea levantar el vuelo y empezar a ser productivos de verdad. Pues nos quedamos precisamente con esa frase, mucho más importante levantar la economía y crecer que controlar la inflación. Javier Ferrer, como siempre, muchísimas gracias, un placer. Encantado. Buenas tardes.